Todos somos muy conscientes, ¿verdad?, de esta gran realidad en la que todos también sufrimos, y es que una tormenta, una tempestad, tarde o temprano llegará a nuestra vida. Por mucho que uno pretenda no mojarse de un gran chaparrón, pues en algún momento de nuestra vida el chaparrón llegará. Y aunque tengamos un paraguas, también nos mojaremos, porque esta es la propia realidad que posiblemente todos hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Así que estamos diciendo que tarde o temprano, sin excepción de ningún caso, todos atravesamos en algún momento una gran tempestad, una gran tormenta, y eso provoca una reacción, nos asustamos. Cuando uno ve una tormenta, un relámpago, un trueno, una riada que se ha desbordado, un río que se ha desbordado, tarde o temprano uno siente cierto temor y cierto miedo. Pero como todos también sabemos, a veces las grandes tempestades traen consigo destrucción, muerte. Hay daños materiales. En una gran inundación, en una gran tempestad, hay un gran impacto en el medio ambiente, y también las personas son afectadas por causa de esa tempestad que ha azotado por un momento determinado un lugar donde nos encontramos. Claro, cuando uno piensa en esto, pensamos, ¿y nuestras propias tempestades cómo reaccionamos ante esas tempestades que llegan a nuestra vida? La pregunta que os lanzo. Ante situaciones que vivimos que no la esperábamos, que nos causa miedo, temor, incertidumbre, miedo a la muerte. La pregunta es ¿cómo podemos o cómo hemos reaccionado ante este mismo hecho? Vamos a ver cómo en la Escritura encontramos cómo otros han reaccionado ante una gran situación dramática, caótica, para ver luego cómo nosotros también vamos o estamos reaccionando. Estamos diciendo que las reacciones que podamos tener y que tienen los seres humanos son muy distintas y variadas ante una tempestad que venga a la vida. Pero veamos estos dos casos que os presento a continuación: el caso de Lot y su familia y el caso de Job y su familia. Claro, cuando uno se enfoca en el caso de Lot y su familia, sobrino de Abraham, que decidió voluntariamente vivir en un lugar que posiblemente no lo sabía antes, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y decidió él con su familia vivir en ese lugar. Llegó un momento que, por la historia que nos comenta, ya sabéis, y aquí no vamos a tratar de ello, ¿verdad?, vino una catástrofe local. Tanto Sodoma y Gomorra serían destruidas. ¿Cómo ellos vivieron esta situación? Tanto Lot como su familia, ya que Lot había sido avisado por los ángeles, como bien recordáis, y también Lot invitó a los... Esto es muy interesante. Lot invitó a los... ¿Novio era? ¿O era los esposos? Eran novios, los novios de sus hijas, para que huyeran con él. Y no quisieron, no creyeron, recordad, ¿verdad? Y perecieron allí. ¿Quién fueron los que salieron? Lot, su esposa y sus dos hijas. Ante una catástrofe local, unos huyen salvando su vida, como el caso de Lot y su familia, ¿verdad? Pero en este caso también concreto, ante esta situación caótica que estaban viviendo, la mujer de Lot, que ya había sido advertido todos, que no mirasen atrás, que ante una tempestad, entiéndase una catástrofe como esta, que no mirasen para atrás. Y ella miró para atrás, desobedeciendo la voz del Señor. Pues la gente miró ante una tempestad que venga a nuestra vida. Siempre tenemos tendencia a mirar para atrás por la pérdida que significa, por lo que estamos perdiendo. En este caso, por mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. También murió y padeció. Y sobrevivieron Lot y sus dos hijas. Caso de Job y su familia, que también sufre una gran tempestad, ¿verdad?, a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico. ¿Os suena esto un poco, que a veces hemos sufrido estas circunstancias?
¿verdad? Caso de Job y su familia, una catástrofe que lo tenía todo, Job capítulo 1 y 2, lo tenía todo y luego no tenía nada. ¿Cómo reaccionaron ellos? De tenerlo todo a no tener nada. Perder sus hijos, que era lo más importante, claro. Pérdida de los hijos, eso es algo que no tiene reparo, ¿verdad? Pérdida de propiedades, de ganado, la muerte de sus hijos, la gran enfermedad de Job. Y que la mujer no comprendía esta situación y también cómo reaccionaron cada uno de ellos. Job reaccionó de una manera distinta a cómo reaccionó su esposa. ¿Recordáis aquellas expresiones que se han quedado escritas, pero también como un eco que puede resonar en nuestra propia existencia? La mujer de Job, ante esta tempestad que había venido a su familia de manera inesperada, perdiendo sus hijos, el ganado, la posesión, el dinero, teniéndolo todo, y su marido enfermo, la mujer de Job, la reacción ante esta catástrofe que vivió, ¿verdad? Recordad aquellas frases, ¿no? Diciéndole a su marido, ¿por qué no te mueres y maldice a Dios? Una reacción que quizá habría que comprenderlo también, ¿verdad? Porque hace tiempo que leí que a veces lo interpretamos de una manera muy negativa y habría que interpretarlo de una manera no tan negativa. Habría que entender a esa mujer que estaba pasando para que en un momento como ese dijera eso. Porque también los creyentes hay momentos en que dice, Señor, ¿tú dónde estás? ¿Me has desamparado? E incluso a veces puede uno decir cosas a Dios que luego se arrepiente, ¿verdad que sí? Yo conozco experiencia de personas, la mía propia, decirle cosas a Dios que luego me he arrepentido, ¿verdad que sí? Porque cuando uno vive una situación tan extrema, esa es la respuesta, la reacción, que es muy natural, que no somos Superwoman y Superman y Superwoman, no lo somos. Somos personas de huesos y carne que sufrimos y que padecemos y que reaccionamos ante las adversidades, ante lo que estamos llamando las tempestades, de manera muy distinta y variadas. Pero ¿cómo reaccionó Job? Que perdía todo su posición social, sus hijos, sus ganados, sus criados, su mujer le maldecía, enfermo que nadie le aliviaba. ¿Y qué dijo él? Frase también que había que enmarcarla, tanto la de la esposa, pastora, eso se puede explicar en algún momento, ¿verdad? Como la del esposo. Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre de Dios. Qué reacción, ¿verdad? Qué reacción, ¿no? Una de alabanza, ¿verdad?, de Job, y otra de la esposa, que lo dejamos ahí en su interpretación porque he cambiado un poco en esta manera, ¿verdad? Y las nuestras tempestades, ¿cómo las afrontamos? ¿Cómo reaccionamos? Porque sabemos que no es nada fácil enfrentarse a una gran tempestad. No es nada fácil. Y en el texto que hemos leído, que vamos a leer a continuación, Marcos capítulo 4, versículos 31 y 41, vamos a ver también cómo los discípulos del Señor reaccionaron ante esta situación que ellos estaban viviendo, esta gran tempestad, ¿verdad? Y queremos ver qué aprendemos de ellos y posiblemente nos vamos a identificar totalmente con ellos. Pero también hay algo que Dios querrá enseñarnos, pero vamos a estar atentos porque algo importante también en este día, como siempre el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Así que nos encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y el Señor en el contexto, Marcos capítulo 4, el Señor ha terminado de explicar una parábola. La parábola del sembrador, recordáis todo, ¿verdad? Pues Jesús ha terminado de explicar esta parábola a sus seguidores, a todos los que le estaban siguiendo, también a los 12, ¿verdad? Y ahora pide a ellos que crucen del donde están, ¿verdad?, en el mar de Galilea, del lado donde está, que cruce a la otra orilla. Versículo 35, y ya es de noche. Y según dicen los entendidos, en la orilla de una distancia del este al oeste hay una distancia de 13 kilómetros. Del norte a sur hay una distancia de 26 kilómetros. Yo creo que para no olvidarme,
Los apóstoles son 12 metros y 24, o sea, 12 kilómetros y 24. Yo redondeo. Alguien me dirá, pastor, que no es así. A mí me ayuda a saber que cuando pase algún tiempo se me olvide la cifra, 12 apóstoles, 12 metros de ancho y 24 de largo. 12 metros dicho, no, 12 kilómetros. 12 kilómetros y 24. Será una referencia que a mí me ayudará. ¿Qué estamos diciendo? Que es Jesús quien dice a sus apóstoles, crucemos al otro lado. Al lado de los Gadarenos. Una región totalmente distinta donde nadie le va a molestar porque está aquí en esta zona y donde también Jesús quería descansar, que estaba agotado, como hemos visto, ¿verdad? Y en el camino, ¿verdad? Van en una barca, varias barcas, porque otros le siguen, y en la barca está Jesús con los 12. Hay varias barcas, pero Jesús no está en las otras barcas. Jesús está en esta barca donde están los 12. Versículo 36, versículo 37. Y de pronto, como suele ocurrir en la vida, ¿verdad? Los problemas, las dificultades nos azotan de un momento determinado repentinamente. Es lo que ocurre. De modo repentino, una tormenta se levanta. De hecho, dicen los entendidos, precisamente por eso mismo. Una zona de 37 grados, ¿verdad? Donde está, las montañas están muy cerca, el aire frío de la montaña baja y produce todo esto. Vale, eso no es tan importante, ni pensaba comentarlo. ¿Cómo reaccionan los discípulos ante esta tempestad tan repentina? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Nos estamos preguntando, ante las tempestades que vienen a nuestra vida. ¿Somos distintos a los discípulos? Os pregunto. Porque las tormentas vienen y, aunque todos son seguidores, quiero hacer esta distinción para que entendamos, porque a mí me ayudaba, ¿verdad? Aunque hay dos líneas de pensamiento, yo me quedo con una, porque también está la otra, que a veces se nos olvida, y la quiero comentar. Quiero pensar que en esta barca donde está Jesús y los 12 son los escogidos. Quiero pensar eso, y es verdad, aquellos son los discípulos, los seguidores que están en otras barcas, que también estaban escuchando al Señor, a distancia, a no distancia. Lo que quiero decir con esto es que a veces pensamos la gente que no son creyentes, también tienen sus propias tempestades. También lo tienen, ¿eh? Sus propias dificultades, también lo tienen. Y a veces nosotros pensamos, o por lo menos soy yo el que piensa así, a lo mejor vosotros no pensáis como yo, que Dios solamente, ¿cómo se dice este término? La cobertura la tenemos nosotros, y aquellos que no son creyentes, Dios no tiene ninguna cobertura, cosa que no es cierta. La providencia de Dios significa precisamente que Dios, como Padre, a todos quiere bendecir y ayudar. Indudablemente a sus hijos tiene un amor especial por nosotros. Entonces, aquí ¿qué está ocurriendo? Esa es la idea que no quería mucho desarrollar, pero la traigo a vuestra consideración. Estamos en una tempestad. Jesús está en la barca con los 12, Jesús calma la tempestad para los 12, pero también para otras barcas que están allí, aunque sean otros. ¿Veis lo que estoy diciendo? Dios obra para el bien de todo el mundo. Lo que pasa es que la gente dice, este Dios que a quien vosotros honráis y servís, qué malo es con los demás, cosa que no es cierto. Volvamos aquí, que es la intención de este mensaje. La tormenta viene para todos, ¿verdad? Y mirad la primera cuestión. Primera idea, versículo 37, que quiero volver a leerlo, primera idea, ¿verdad? Mira lo que leemos en el versículo 37, donde vamos a encontrar algo que está detrás del versículo, pero que a mí me llama mucho la atención. Leemos de nuevo el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué estamos ocurriendo aquí? Pues mira, las tormentas, así lo he titulado esta primera parte con la que quiero compartir con vosotros, llegan a todos, lo estamos diciendo, las tormentas llegan a todos, las tempestades llegan a todos, pero nosotros sabemos, ahí está la clave, nosotros sabemos que en nuestra barca está el Señor. Claro. Es decir, hemos dicho que era de noche, después de un arduo trabajo del Señor. Y el Señor decide irse a la otra orilla en un barco y aprovecha para dormir porque estaba agotado. Claro, ahí llama mucho la atención. Estaba extremadamente agotado. ¿Por qué? Hombre, bueno, no quiero ser lo más personal, siempre se me va a la cabeza. Hay personas que ante un ruido, un gran ruido se despierta, ¿verdad? Otros no. Yo, al final lo digo, cae una bomba a mi lado y si yo estoy durmiendo no me despierta ni una bomba. Ni una bomba me despierta. Pero déjame deciros algo, ya que soy más personal. La voz de mis niños me despertaba. Cuando lloraban, yo me levantaba y me despertaba, eso sí. Pero una bomba no me despertaba, pero la voz de mis niños sí. Dejemos eso, volvamos acá. ¿Qué estamos diciendo? Que, o sea,
A Jesús no le despertaba el miedo de los discípulos y a Jesús no le despertaba las tormentas, los relámpagos y el trueno. Estaría profundamente dormido. Claro, está profundamente dormido. ¿Veis lo que quiero decir? Que a Jesús, porque mi mujer, no quiero ser personal, hay personas que se despiertan, pero, ¿verdad?, ante un ruido. Y Jesús, lo que quiere decir que estaba tremendamente cansado y agotado y no lo despertaba ni un ruido, ni un trueno, ni un rayo. ¿Eso qué quiero decir? Sin embargo, sí lo despertó la llamada de sus discípulos. Señor, Señor, que perecemos, ¿veis? Ahí sí, ¿veis lo que estamos diciendo? Aquí sí. Es decir, están remando, de hecho entre ellos hay profesionales, ¿verdad? Andrés, hermano de Pedro, Jacob y Juan, son 4 profesionales de la pesca, que conocen esto. Y de pronto, ¿verdad?, se desató una fuerte tormenta con luz, sonido, viento y agua, y la barca empezó a llenarse de agua, comenzó a inundarse. Pregunta que os lanza, yo mismo contesto, ¿qué pensaron los apóstoles? Esa pregunta me la hice en mi propia reflexión. ¿Qué pensaron los apóstoles ante este hecho? La barca se hunde, nos ahogamos, estamos muy retirados de la orilla, no tenemos medio de salvación. ¿Qué hicieron? En primer lugar, lo que vemos es luchar contra vientos y mareas, esa es la expresión. No lo tengo aquí, pero es la idea, ¿verdad? Luchaban por no perecer, ¿verdad? La solución era no perecer, claro. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué idea sobresale, por lo tanto, de esta primera cuestión que os presento? Dos ideas que planteo, ¿no? La presencia y la resistencia. O sea, en este momento me encuentro con la resistencia de los discípulos para afrontar lo que está ocurriendo. Se están resistiendo y están esforzándose para salir adelante. Pero también la presencia de Jesús, que está dormido. Uno se esfuerza y otro duerme. Qué interesante, ¿verdad? Uno duerme. Es decir, lo que estamos diciendo con esto es que el ser humano de por sí tiene la capacidad suficiente. Tienes que creerlo, que a veces nos creemos muy débiles. El ser humano tiene la capacidad suficiente porque Dios te ha creado así, para resistir, para luchar, para combatir, para ser valiente. Bueno, a veces no somos tan valientes, yo soy muy... Bueno, lo dejamos aquí. Pero tiene esa capacidad porque Dios te la ha dado. Sí, el ser humano ante las tempestades lucha, ¿verdad? Se resiste y lucha. Si tú estás afrontando o siendo azotado por una tempestad, puedes resistir, no desmayes, espera y lucha. Claro. Mirad, nosotros tenemos la seguridad que en nuestro barco está Jesús. Primera observación importante, ¿verdad? Debemos de saber que Dios está con nosotros, y lo sabemos, pero a veces necesitamos recordarlo. Yo no sé por qué me viene a la mente, pero lo lanzo. Y no tiene que ver con este tema. Pero ¿qué me ha venido a la mente? Escuché a un especialista decir a un hombre, es que yo le dije a mi mujer cuando me casé que la quería y ya no se lo tengo que decir nada, nunca más. Y le dijo la especialista, hombre, no estaría mal que de vez en cuando también se lo diga. O sea, que la esposa le diga al esposo que te quiero, no está mal. Y que el esposo le diga a la esposa que te quiero, tampoco está mal, ¿eh? O sea, no está mal que lo digamos, ¿vale? No sé por qué lo he dicho, pero lo he dicho. Pues vamos aquí. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que no olvidemos que necesitamos recordarnos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y por qué no memorizamos la Escritura, que a veces se nos olvida? Vamos a hacerlo. ¿Para qué? Para que cuando atravesemos una gran tempestad y sabemos que Jesús está con nosotros, necesitamos recordarlo. Me encantó de una manera especial cuando, no sé por qué tanta propaganda, The Chosen, comienza el primer capítulo, un padre con una hija que tiene mucho miedo tiene la niña. ¿Y sabe lo que hace el papi? Oye, recuerda lo que Dios dice en su palabra. Y la niña empieza a recitar lo que el padre le había enseñado. ¿Verdad? Oye, Israel, no, ¿cómo era? Te puse nombre, te formé, no tengas miedo. Isaías 43 o 53, 43 creo que, o 42, no importa tanto. ¿Veis? Hay que recordar la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo en esta mañana? Pues, ¿por qué no recordamos este texto que es muy apropiado? Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, viene a propósito, ¿verdad? Yo estaré contigo.
Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El texto habla claramente, ¿verdad? ¿Por qué no estudiamos este texto? Porque cuando venga esos momentos, si lo memorizamos, te va a ayudar a sobrellevar esa carga. Claro, cuando uno se fija en este texto, piensa, ¿recordáis a los 3 amigos de Daniel? Es decir, los peligros, las tempestades, ¿pueden venir a nuestra vida? Sí. ¿Puede que seamos echados al foso de fuego? Sí. Claro. Señor, ¿por qué no nos ha librado? Pero recordad la historia, ¿verdad? Que se acercó y miró el rey Nabucodonosor. Es que es muy interesante lo que viene a continuación. Siempre, es decir, los soldados echaron a los 3 jovencitos. ¿Sabes lo que le pasó a los soldados? Se quemaron. ¿Cómo estaría aquello de fuego? Y estos 3 jóvenes, firmes en la fe, ¿qué ocurrió? Que miró el rey Nabucodonosor, o sea, y veo 4. Había 4. Y no le pasaron nada a los 3, y a los soldados sí. ¿Veis lo que estamos diciendo? Vamos a memorizar este texto donde nos dice, ¿verdad?, que Dios nos protege y la presencia de Dios siempre está presente con nosotros. Versículo ahora 38-39. Mirad lo que leemos a continuación, 38-39. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Qué nos encontramos aquí ahora? Hemos dicho que las tormentas llegan para todos, pero en nuestra barca está Jesús. Segunda idea, las tormentas llegan a todos, y el miedo de perderlo todo también está presente en nuestras propias vidas. Aunque seamos creyentes, también miedo. Es que hay miedo a perderlo todo. Claro que sí. El Señor estaba muy cansado, dormido, como hemos dicho, profundamente, y fue despertado por los gritos de los apóstoles, de los discípulos. ¿Pero cómo fue despertado? Con reproches. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Esa es la idea, está aquí recogida. Jesús se levanta, se dirige primeramente al mar y al viento, y luego se dirige a ellos, Interesante. Se levanta y se dirige al viento y al mar, ¿verdad? La tempestad, y lo calma, pero luego se dirige a ellos, diciéndole algo importante. Así que se pasa de una manera espontánea no, rápida, bien, esta es la idea, ¿no? O sea, de manera precipitada, que están en un mar en calma, viene una gran tormenta y azota que hunde la barca. Y también ahora Jesús se levanta de manera también precipitada, todo se calma y todo queda en paz. Interesante, ¿no? Calma, tranquilidad, de agitación a calma, de furia a tranquilidad, de las fieras, no hay fiera allí, pero la fiera del mar, a mansos, ¿no? Si fuese una fiera, ¿qué está ocurriendo aquí? Esta es la escena que tenemos que ver. Rugir el viento, embate y fragor de las olas, girar la barca. Yo nunca he estado en una tormenta en un barco, ni quiero estar porque me da mucho miedo. Ya de por sí me da miedo el agua, ¿verdad? No, el girar, descender el barco, subirse. Bueno, sí he visto algunas documentales donde el barco parece que se hunde y entra el agua. Está la estampa, ¿no? Una estampa de una brisa suave, eso lo conozco porque soy malagueño y sé lo que es la playa, una brisa suave, ¿verdad? Un mar en calma, el barco tranquilito, se escuchaba nada más que lo del agua que vino, ¿qué había pasado ahí? Solo Jesús puede transformar y cambiar nuestras tempestades en algo que es totalmente distinto, la calma. Solo Jesús. El Señor cambia una situación grave en minutos en una situación totalmente distinta. Pero ellos exclamaron, ¿verdad? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice Marcos, lo hemos leído. Pero dice ahora Mateo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y dice Lucas, Maestro, Maestro, que perecemos. Claro, detrás está, aunque el verbo lo dice, perecer significa, Señor, que nos estamos muriendo, O sea, que podemos sufrir daño, y tú no estás haciendo nada, eso es, que nos estamos muriendo. Sabéis que a veces lo hemos dicho, ¿verdad? A veces nos sentimos en una situación que el agua nos llega al cuello, nos llega aquí y dice, ya el Señor me ha abandonado. Te llega aquí y dice, bueno, estoy inventando, ¿no? Pero te llega aquí, ya el Señor me ha abandonado. Te llega aquí y dice, ya me ha abandonado. Y luego hay una mano que te coge de los pelos y te saca. Pero el Señor a veces nos deja hasta el último momento
¿Para qué? Ya lo vamos a adelantar, porque está probando también nuestra vida y nuestra fe. ¿Cómo creemos y cómo confiamos en Él? También lo está probando, ¿eh? O sea, el sentido es otro que, en este caso, los discípulos están criticando al maestro. Y es Jesús, y ellos están entendiendo que a Jesús no le importan nuestras vidas. No le importa a Jesús que nos pase esto, eso es lo que están diciendo, no le importa, cosa que no es verdad. Porque ellos tuvieron miedo ante la tormenta y ahora tienen duda ante Jesús. Eso es lo que está ocurriendo. La tormenta le produce a ellos dudas sobre la persona de Jesús. Mirad, el temor. ¿Cómo afrontamos el temor? El temor es algo muy humano. Es que si no tuviésemos temor, bueno, lo dice la especialista. Ya me habéis pillado alguno, ¿verdad? Marian Roja. Que el que tú tengas miedo y el temor, bueno, los médicos sabrán en eso también, se activa en el cerebro y en el cuerpo esa sensación de que no necesitas ni comer ni nada, sino salir corriendo y la fuerza para... Claro, o sea, el temor es bueno porque tener miedo y estar muy pendiente, ¿no? de una advertencia te ayuda a salvar tu propia vida. O sea, el temor es algo muy humano, es una pasión del ánimo que viene como un sentimiento instintivo de una reacción ante algo que se está ocurriendo. Produce huir o produce rehusar creer, también puede producir eso, porque uno cree que va a ser dañado. O sea, que la duda en sí no es mala la duda en sí, lo que estoy diciendo. La duda en sí no es malo porque somos humanos y podemos dudar. Otra cosa distinta es si dudamos, ¿verdad? Si dudamos ante lo que Jesús puede hacer con nuestra vida, eso ya tiene otro calado, otra cosa. Porque dudar significa, según la Reina ahí lo encontré, ¿verdad? Significa algo contradictorio, una reacción ante un juicio que uno hace. Oye, el Señor me deja aquí que me hunda y que me muera, me está pasando eso y no hay quien me salve, nadie me está ayudando aquí. O sea, no sabemos cómo vamos a actuar, porque a veces se hace difícil actuar. A veces nos ocurre cosas que no sabemos cómo actuar y actuamos de manera totalmente distinta. Así que nunca está mal, ¿verdad?, siempre recordar lo que el Señor nos dice. O sea, ante esta situación que estamos atravesando, podemos tener miedo, podemos creer que lo podemos perder todo, ¿verdad? Porque eso se nos pasa por la cabeza. Pero la pregunta es importante, ¿cómo respondemos? Ya sabemos que Dios siempre está a nuestro lado. Pues vamos de nuevo a recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Salmo 54:4. Dios es el que te ayuda. El Señor está con los que te sostienen, lo que sostienen tu vida. Vamos a pensar en eso. Dios me ayuda, pero también me ayuda a través de otros. ¿Veis? Hay una promesa de que Él es fiel, de que nos va a ayudar y tenemos que creer en ello. Mirad, el Señor obró y actuó cuando fue despertado a escuchar las peticiones y Jesús era, no quiero darle esto mucho más tiempo, pero ya lo sabemos, Dios hombre y Dios hombre y Dios divino, 100%, ¿verdad? Pero aquí estaba cansado. Sin embargo, estaba cansado porque era humano y estaba agotado, pero creía firmemente en que su Padre también lo iba a guardar y a proteger, estando en la situación que estaba. Por eso él también dormía plácidamente. Pero escuchó la oración de sus hijos, porque Dios escucha la oración de sus hijos. Si estás en una tormenta, hermano, hermana, búscale, ora, lee su palabra, esperando que actúe en algún momento determinado, porque Dios lo va a hacer. O bien te salva, o bien te da una salida, o bien te da una palabra para sobrellevar la carga tan pesada de esta tempestad que está azotando tu propia vida. Pero, de nuevo recordemos, Romanos 8:28, que está en el texto, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, esto nos hace pensar que Dios dispone todo lo que ocurre a nuestro alrededor para el bien, en primer lugar, de su obra, sus propósitos, pero cuida a sus hijos, porque es Padre nuestro.
Dios lo ha preparado todo para el bien de aquellos que realmente amamos a Cristo, a Dios. ¿Veis lo que está ocurriendo? Es decir, que el texto habla de que Dios va a cumplir sus propósitos. Dios cumple sus propósitos, no los nuestros no. Sus propósitos en la vida de sus hijos. Eso es lo que está diciendo el texto. 40 y 41. Mira cómo termina la historia. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este, verdad? Las tempestades vienen a nuestra vida, a todos, pero en nuestra barca está Jesús. Las tempestades vienen a nuestra vida, a todos, ¿verdad? Y también todos, también los creyentes, podemos tener miedo, igual que los que no son creyentes, a perderlo todo. Esa es la segunda observación. Y la tercera, las tempestades llegan a todos y esta experiencia nos ayudará a descubrir realmente quién es este Jesús a quien amamos. Me encanta. Ay, esto es de mi cosecha. Me encanta. Repito esa idea. O sea, Ay, que algunos han reído, macho, gracias. Las tempestades llegan a todos. Y esta experiencia que Dios nos permite vivir nos ayudará a conocer mejor a este Jesús a quien amamos y a quien rendimos culto y adoración. Esa es la idea, ¿verdad? El Señor, tras dirigirse al viento y a la tempestad, ¿verdad? Se dirige a los discípulos diciendo, ¿por qué estáis asustados? ¿Todavía no tenéis fe ni confianza en mí? ¿Cómo contestaron ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos ante esta situación? Preguntándose, ¿quién es este? ¿Se asombraron? ¿Quién es este? O sea, el Señor recibe por parte de los discípulos acusación de ser indiferente. Mira cómo actúa, igual que nosotros, ¿verdad? El Señor recibe por parte de los discípulos acusación de ser indiferente, de no mostrar un corazón compasivo, de no preocuparse por ellos. ¿Y cómo responde? Como nosotros. ¿Verdad? Cuando nos ataca, ¿cómo respondemos? Señor, ayúdanos a enseñarnos. Cuando nos ataca, ¿cómo respondemos? Como una fiera. ¿Te como? Esto también no estaba previsto, pero así somos seres humanos. Si tú me atacas a mí, yo te voy a morder. Pero sin embargo, mira aquí Jesús. Le están atacando y ¿cómo responde? Preguntando. Con palabras que no son palabras de desagrado ni de desconsiderada, porque tenéis miedo. Porque realmente tienen miedo. O sea, esa forma de reaccionar de ellos y también de nosotros, porque tenemos miedo. Y cada uno reacciona como puede gestionar sus emociones. Tenemos miedo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué tenéis miedo? Al decir ellos, tuvieron miedo a lo que está ocurriendo, pero tenían miedo antes y también después, antes con la tormenta y ahora que dice, ¿quién es este? Que le están obedeciendo. Y Jesús le respondió una pregunta, ¿por qué no seguís confiando en mí? Así que los discípulos, ¿verdad?, están vacilando y padeciendo esta circunstancia. Y de nuevo, ¿verdad?, una oportunidad para que podamos, si estás en la tempestad, debes de saber que el Señor nos está hablando a través de las experiencias que podamos estar viviendo en nuestra vida. El Señor quiere que saquemos siempre lo mejor de cada tormenta que atravesamos. Son oportunidades que Dios nos permite vivir para aprender, para crecer y fortalecernos. Y es posible que la primera vez que reacciones sea muy brusco, pero la siguiente reacción intenta también aprender, ¿no? Tenemos que aprender los errores. Aunque el hombre es el mismo animal que tropieza 2 veces y 3 veces con la misma piedra. Pero bueno, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Vamos a aprender. Si hemos reaccionado de una manera malamente, vamos a intentar que la próxima vez, cuando esté bajo la tempestad, reaccione de una manera distinta. Vamos a pedirle que también nos ayude el Señor, pero vamos a ser comprensibles, ¿verdad? Y para terminar, pues hermanos, si podemos atravesar... ¿Dónde va, pastora? ¿De qué te voy a pedir que ore? Si estás atravesando una tormenta, ¿verdad?, en tu barca está el Señor, recuérdalo, que el Señor está contigo en la barca y no está durmiendo, está activo. Jesús estaba durmiendo, pero el Padre estaba activo. Jesús está activo, Jesús está en los cielos, está activo. No dudes de sus planes, los planes de Dios siempre son perfectos, no dudes de ellos y espera a ver cómo Dios va a actuar, que siempre lo hará de una manera que nos sorprenda. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén.